Bien, estamos aquí para resolver un ejercicio de matemáticas por el sistema 3×3 por el método de Gauss. También existen otros métodos, pero esta vez lo vamos a hacer por el método de Gauss. Tenemos aquí planteado el ejercicio. Este ejercicio es un poco largo, por eso decidí hacer hasta la mitad y para estudiarlo para el trabajo para usted en el servicio licenciado está muy demorado, por eso he decidido hacer un poco más corto. Como ustedes lo dice, está de mínimo 3 minutos, por eso lo estoy haciendo de esta manera. Este es el ejercicio planteado, cuyo resultado es x igual 1, y igual 1 y z igual menos 1. Aquí hemos transformado la fila 2 y la fila 3 con estas ordenanzas, y aquí también vamos a transformar la fila 1 y la fila 3, y lo vamos a hacer mediante este proceso. Menos 1 por la fila 2 más la fila 1, menos 1 por la fila 2 más la fila 1, menos 1 por 0, 0, más 1 igual a 1. Menos 1 por 1, 1, menos 1 igual a 0. Menos 1 por 6, 6, más 1 igual a 7. Menos 1 por 7 igual a 7. Menos 1 igual a 6. Y a la siguiente fila 2, no transformamos, copiamos normal. La siguiente fila 3 si transformamos, 2 por la fila 2 más la fila 3, 2 por 0, 0, más 0, igual a 0, 2 por 1, 2, menos 2, igual a 0, 2 por 6, 12, menos 0 igual a menos 12, 2 por 7, 14, menos 2 igual a 12. Hemos transformado todas las filas, cambiando con otros valores mediante esas ordenanzas. Ahora, como en esta fila 3 tenemos unos valores medios incrementados, los transformamos dividiendo para 2. Estos valores de la fila 1 con la fila 2 los transformamos, copiamos normal. 1, 0, 7, 6, 0, 1, 6, 7. Aquí lo dividimos para 12. 12 dividido para 0 a 0. 2 dividido para 0 a 0, 2 dividido para menos 2 dividido para menos 12 a 1, 2 dividido para 2 igual a 1. Transformamos estos dos para llegar a este resultado que es 1 de todos de x, y z, con una ordenanza para transformar la fila 1 y la fila 2, que es menos 1 por la fila 2 más la fila 1. Para la fila 2 es 1 por la fila 1 menos la fila 2. A esto le vamos a transformar de la misma manera que para transformar la fila 1 y 2. Es menos 1 por la fila 2 más la fila 1, 1 por 6, 6, 1 por 0, 0, menos 1 igual a 1. Este es 7, 7 por 0, 0, menos 1 igual a 1, 7 por 1 es 7, para 1 igual a 0, 7 por 6 igual a 7 por 1 es 7, menos 7 igual a 0, 7 por 7, aquí 1 por 7 es 7, menos 6 igual a 1. Hemos transformado la fila 1. Vamos ahora por la fila 2, que es 1 por 6, 6, 1 por 1, 1, menos 1 igual a 0, 1 por 0, 0, menos 1 igual a 1, 1 por 7, 7, menos 7 igual a 0, 1 por 6, 6, menos 7 igual a 1. Hemos transformado la fila 1 y 2, la fila 3 como ya transformamos anteriormente, solo le copiamos normal, 0, 0, 1 y menos 1. Estos son los resultados que equivalen a x, esta y y esta z. Ya hemos concluido, llegando al resultado que planteamos al inicio de este ejercicio. He concluido llegando que es x igual a 1, x1, y1, y1, z menos 1 y z menos 1. He logrado sacar sus resultados mediante este proceso.
licenciado, mi nombre es Mario Freire, estoy en quinto agrícola y si ha habido algún error en realizar este ejercicio, sépanme disculpar que lo realicé un ejercicio breve y si ha habido algún error, sépanme disculpar, licenciado.